¿Contentos, felices, enérgicos? ¿Cómo le fue con esos segundos, ese segundo corte? Uy, hoy sí veo poquitos, ustedes que suelen ser tan juiciosos. A esta hora estamos los 34 y hoy apenas veo 20. Profe, están tirando piedras. Uy, no, 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 no me diga eso. Bueno, bueno, de todas maneras, el tema es avanzar, queda grabada la clase y entonces ahí los que no asistieron, pues se podrán adelantar. Vamos bueno, a complementar o terminar el tema de las propiedades de la derivada, que ya con eso quedan listos para resolver casi que toda la guía. Después de eso, lo que queda es la aplicación de la derivada. Obviamente vamos a ver la derivada de funciones trascendentes, pero ya uno queda listo para enfrentarse casi que a cualquier problema al saber aplicar las reglas o las propiedades de la derivada. Mm, Entonces, empecemos. Bueno, no sé qué pasa con esto que no me deja compartir. No veo los archivos a compartir, como que cambió esto. En este momento, ¿qué le está apareciendo? Sí, profe, sí se ve la diapositiva. Sí, La profe. diapositiva. Le cuento que eso está rarísimo, porque cambió la forma en la que me aparece a mí. A mí me pareció como si le estuviera compartiendo la pantalla tal cual como me aparecía a mí, que era con ustedes ahí ¿en qué? Como en iconos. Pero bueno, si ya les aparece, esa es la idea. Entonces, lo último que vimos y que trabajamos fue la derivada de la función potencial, que les dije que era algo supremamente importante adquirir la habilidad de transformar diferentes expresiones, diferentes funciones a la forma potencial. O sea, esta es algo de grabarse, aunque ahorita que veamos la regla de la cadena, le damos un salto exponencial a esta regla de derivación, pero esta es una fórmula que uno debe, además de grabarse, debe adquirir la habilidad de transformar diferentes funciones a este tipo de función. Entonces vimos, por ejemplo, esta era la típica potencial, x al cubo, entonces lo que hacíamos era, bajamos el 3 y el exponente se reducía en 1, 3 menos 1, y 3x al cuadrado, y pues sacábamos esas derivadas de manera instantánea.
Voy a mostrar los ejemplos que hicimos, pero solo comentadito, es decir, no lo vuelvo a hacer, sino solo comentadito, comentadito. Entonces, vimos acá cómo, por ejemplo, transformar, cómo al aplicar esta propiedad, pues lo que debíamos hacer para una función como esta era transformarla a su forma potencial. En este caso, lo único que usted tenía que hacer era acordarse de la propiedad de que x a la, perdón, que la raíz mésima de x a la n se puede expresar en forma potencial como x a la n sobre m. Una vez usted tiene eso, pues aplica la fórmula que veníamos trabajando, que es que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Donde, ojo, a pesar de que aquí aparezca la n, de hecho eso genera como confusión. Pongámosla acá un poquitico más nítida para evitar esta ambigüedad. Vamos a decir que esto es P sobre Q. Entonces, si tenemos la raíz, llamémosla qésima de x a la P, pues esto sería igual entonces a x a la P sobre Q. Y de nuevo, aplicamos esta fórmula. Ahora sí, ¿quién es n? Pues n es igual a P sobre Q. Y una vez usted tiene esto claro, sencillamente lo aplica acá y ya. N puede ser decimal, puede ser fraccionario, puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser cualquier cosa que esté dentro de lo aceptable algebraicamente. Entonces ahí tenemos un ejemplo para este tipo de función. Al resolver eso, pues nos daba algo como esto. Otra función, entonces algo como esto, ¿no? No explico todo lo demás porque ya lo hicimos la clase pasada. Una función como esta, pues también lo mismo, lo que teníamos que hacer era recordar que si tenemos la expresión x a la menos n, pues eso equivale a tener a 1 sobre x a la n. De tal manera que si tengo unos, bueno, eso es leyéndola de izquierda a derecha, pero también la puedo leer de derecha a izquierda, de tal manera que si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado, la puedo expresar como x a la menos 2. Y si tengo 1 sobre x, pues bueno, 1 sobre x significa 1 sobre x a la 1, es decir, x a la menos 1. Una vez usted ya tiene esto es n, entonces vuelve y aplica la propiedad reina que venimos trabajando, que es esta. Listo. Este es un resumen de eso último que trabajamos esta clase. Veamos qué otra. Listo. Y de ahí ya habíamos visto que la función, que la derivada de x es, ¿se acuerdan cuánto es? Señor profe, qué pena, no entendí. La derivada de x, de f de x igual a x. O sea, en este caso de f' de x. 1. 1. Uno. Y entonces, aplicando esa misma propiedad, la vimos con demostración, aplicando la noción de límite. Pero, si queremos simplificarlo, demostrarlo simplificando, sencillamente podemos aplicar también la fórmula de la derivada de la función potencial, porque es que x, ¿qué es? Pues x se puede expresar como x a la 1. Si usted tiene la derivada de x a la 1, este es un 1, en cambio este es... Entonces esto es igual a 1 por x a la 1, que es n, menos 1 por fórmula, este es el menos 1, y eso termina dándole 1 por x a la 1 menos 1, 0, recordando que todo número elevado a la 0 es 1, entonces eso es 1 por 1,
que es igual A 1. Entonces, esa es otra forma para poder recordar que la derivada de la función identidad es 1. Listo. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, pues todo bien. Listo. Luego, la idea con esto era sencillamente aplicación de manera casi que inmediata. Pues si tengo la función f de x igual a 5, pues su derivada que se expresa de esta manera, f' de x, pues es igual n es 5 por x a la n, o sea 5, menos 1, o sea x menos a la x a la 4, perdón, 5x a la 4. Es aplicación de manera inmediata. Que si quisiéramos hallar esta derivada desde la definición, aplicando el límite, lo lograríamos, pero era un trabajo arduo. Nos gastábamos en este caso acá todo el espacio, todo, llamemos a esto tablero, llamemos que todo el tablero para poder llegar a la derivada. Porque tendríamos que encontrar f de x, luego f de x más delta x, pero ese f de x más delta x quedaría elevado a la quinta potencia. Y ahí es donde implicaba trabajo porque teníamos que irnos a revisar el binomio de Newton para encontrar los coeficientes a partir del triángulo de Pascal, y bueno, era un trabajo arduo. Entonces la idea era mostrar la potencia que tiene esta fórmula de la derivada de la función potencial. En este caso, cuando era 1 sobre x al cubo, lo mismo aplicábamos en este caso esta propiedad que les expliqué acá. Entonces se convierte en x a la menos 3, y una vez ya tiene eso, pues esto es igual a menos 3 por x a la menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 da menos 4, así que menos 3x a la menos 4, que al volver a aplicar la propiedad, se convierte ese x a la menos 4 en 1 sobre x a la 4 positivo en este caso, y queda esto. No es más sino aplicación de esa regla. Aplicando la primera regla que les enuncié acá, entonces raíz cúbica de x se convierte en x a la 1/3, ya tiene identificado n, vuelve y lo aplica, n es 1/3, que multiplica a x a la 1/3 menos 1, a la n menos 1, 1/3 menos 1, por acá lo hicimos, 1/3 menos 1, se puede expresar como 1/3 menos 3/3 para hacer la operación más fácil, lo cual da como un denominador 3 y numerador 1 menos 3, o sea, menos 2/3. Pues acá está el menos 2/3. Y luego, si aplico la propiedad para convertir el exponente negativo en positivo, pues queda este como 1 sobre x a la 2/3 positivo, de tal manera que queda 1 por 1, 1, el 3 de abajo sigue estando ahí, que multiplica x a la 2/3 positivo, y ya quedó. Listo. Entonces, derivada de la función potencial. Después de eso, dimos un pequeñísimo salto para decir que también aplica si esa función potencial se está multiplicando por una constante, pues me ocupo de hallar primero la derivada de la función potencial, y al resultado de esa función potencial, de esa derivada, perdón, de la función potencial, le multiplico por la constante. Haciendo la analogía con la propiedad del límite del múltiplo constante, aquí le podríamos llamar la derivada del múltiplo constante. Es una función, esta es la función f de x que multiplica acá. Y aquí está expresado para la función potencial, pero esta aplica para cualquier función, o sea, es más general como lo acabé de escribir. Vamos a decir eso. Si tiene usted que g de x es igual a k que multiplica a f de x, entonces la derivada de g de x, que la denotaríamos como g' de x, perdón, como g' de x, es igual a k por la derivada de f de x. Es decir, halle primero la derivada, vamos a expresarlo acá un poquitico más claro, halle primero la derivada de f de x, y al resultado de esa derivada, multiplíquelo por la constante. Entonces, mientras acá está expresado para la función potencial, acá nos queda expresado de una manera más general, para una función trascendente, para una función, no sé, logarítmica exponencial, para una función irracional, racional, lo que usted quiera, lo que quiera que sea f de x, eso
lo podemos sencillamente aplicar. Derivamos acá y multiplicamos al final el resultado de esa derivada por la constante. Constante que puede ser positiva, negativa, fraccionaria, racional, irracional, lo que se le venga en mente. Puede ser perfectamente pi, puede ser e, puede ser, qué sé yo, raíz de 2, puede ser cualquier cosa. 0,25, negativo, positivo, como quieran. Es decir, que sea una constante. A veces a uno le cuesta creer que, por ejemplo, pi al cuadrado es constante, que e al cubo es constante, que e a la menos 1 es constante. Es un número, finalmente. Si es un número, es una constante. Si es un número fijo que no va a variar con respecto a ninguna variable. ¿Vamos entendiendo hasta el momento? Profe, ¿Sí? o sea, en pocas palabras, lo que usted quiere decir es simplemente que si, habiendo una constante, la constante sigue multiplicándolo. O sea, es que no entiendo como la razón de esa aclaración ahí de la derivada constante por una función. O sea, simplemente es seguir multiplicando el número según la propiedad que nos especifiquen ahí, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, usted usted tiene que hallar la derivada de g de x. Expresamos a g de x como el producto de una constante por una función. A ver, se lo voy a poner en términos por acá más sencillo. Pongamos un ejemplito. A ver, pongamos acá, digamos que la función g de x es igual a 5, ya eso es una constante, que multiplica al seno de x. Este viene siendo la función f de x. Si me piden la derivada de g de x es igual. Este 5, que es una constante, lo sigo manteniendo constante. No lo afecto para nada. Que multiplica a la derivada de esta función. No lo hemos visto, pero bueno, nos adelantamos. La derivada del seno de x es el coseno de x. Conclusión, la derivada de 5 seno de x es 5 coseno de x. Es decir, no nos generó distracción este 5 acá. Lo tuve en cuenta, pero es como si lo hubiese factorizado, aunque realmente usted ahí no está factorizando, pero es como cuando uno dice factorizo acá es el 5, factorizo acá el 2. Entonces es sacarlo aparte, dedicarse exclusivamente a la función, porque es que esa función puede ser complicada. Pues a cada uno no le haya así como mucho sentido pensando en que la función es x, o es raíz de x, o es seno de x, pero esta función puede ser algo complejo, puede ser una función, a ver, perfectamente puede ser, a ver, logaritmo natural de la tangente de x y todo sobre raíz de x y todo eso multiplicado, por ejemplo, por 1/3. Entonces, ¿qué le están diciendo acá? Le están diciendo, ocúpese de esto que es la función. La constante la dejan aparte y cuando ya tenga esta derivada, pues tenga en cuenta que hay que multiplicarlo de nuevo por la constante. Es como evitarle a uno complicarse la vida más allá de lo que ya esté complicada con el ejercicio. Eh, También es posible que usted, cuando tenga la función, logre encontrar un término, un número que usted pueda factorizar. Y entonces lo saca aparte y luego lo saca a la derivada y termina siendo un proceso de pronto un poquitico más amigable. Básicamente eso es lo que nos dice esta propiedad. ¿Sí estamos? Sí, señor. Bueno, acá está, por ejemplo, esto de 4x al cuadrado. La función en realidad es esta, x al cuadrado. Entonces la derivada es, el 4 lo dejo ahí quietico y voy a multiplicar por la derivada de x al cuadrado. Es decir, 4 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Ahora sí, vean que en este caso, ahora sí, ya tengo la derivada, ahora sí, si es posible, si es fácil, pues ahora sí hago la operación indicada, en este caso 4 por 8x. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Pues que esto lo pude obtener con facilidad porque me olvidé de este 4 en el proceso de la derivación. Me ocupé de derivar únicamente este término.
Si no fuera por esta propiedad, pues este ejercicio sería bastante complicado de hacer. Lo podríamos intentar ahorita que veamos la propiedad de la derivada de un producto. Por ahí podría salir, pero obviamente el ejercicio se alarga bastante. Pero pues también sería una alternativa. Entonces, esta propiedad nos facilita muchísimo trabajo. ¿Preguntas? No, profe, con ese ejercicio se entendió mejor. Listo, veamos por acá. Este lo mismo. Recuerden que la derivada de x es 1, así que esto sencillamente va a ser 3 por la derivada de x, o sea, 3 por 3 negativo, ¿no? Que es como está ahí la constante. O sea, sencillamente menos 3 y ya, sale inmediato. Ahora viene este tipo de situaciones. Vea, por ejemplo, si yo tengo este 3 sobre x, ¿cómo logro? La propiedad ya está y es sencilla, pero ahora tengo que aplicarle mi habilidad para sacarle jugo a esta propiedad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta expresión, no parece como tan sencillita, pero vea, primero que todo me doy cuenta que aquí hay una constante, así que esto lo puedo expresar, ese f de x lo puedo expresar como 3 que multiplica a la función, o sea, ¿a cuál función queda ahí? Para que esto sea igual, esto es 1 sobre x, a la función 1 sobre x. Ahora, como hasta el momento la propiedad, digamos, importante que hemos visto es esta, la derivada de la función potencial, pues noten que acá me queda 1 sobre x, que así tal como está no me sirve para nada. Entonces vuelvo y ya le aplico esta propiedad y se me convierte en x a la menos 1. Hasta el momento lo único que he hecho es, de una manera, digamos que habilidosa, aplicar estas dos propiedades para tener ya este ejercicio prácticamente listo. Ya sé que ahora al hallar la derivada de f de x, esto sigue siendo f de x, ahí todavía no he derivado, ahí apenas acomodé la función para que me quede fácil de derivar. Ahora sí, si tengo que derivarla, perdón, ahí todavía no está derivada. Si tengo que derivarla, pues sencillamente el 3, que es constante, va a multiplicar a la derivada de x a la menos 1, que va a ser igual a menos 1 por x a la menos 1, o sea, a la menos 2. Termina siendo esto igual, este 3 por este menos 1 va a dar menos 3, que multiplica a x a la menos 2, que al convertirlo en exponente positivo queda como 1 sobre x al cuadrado, lo cual me va a dar finalmente menos 3 sobre x al cuadrado. Entonces, son propiedades muy sencillitas, sueltas son muy sencillitas, pero que luego cuando las voy acomodando, acoplando entre ellas, termina siendo bastante útil, me termina sacando derivadas que de entrada parecieran no tan fáciles. Miren este caso, una función que con solo aplicarle ahí dos propiedades de la derivada y otras dos propiedades de la potenciación, ya salió inmediato. ¿Ese ejercicio quedó entendido? Sí, señor. Listos. Veamos por acá otro. Miren lo que les decía acá, esa constante puede ser perfectamente positiva, negativa, fraccionaria, irracional, etcétera. En este caso tenemos acá un número, un racional, 3/5, y al identificar eso, pues esto se convierte en, ¿de dónde sale este 6/5? Porque usted eso lo hace inmediato. ¿De dónde sale eso? Pues de tomar acá 3/5, que es la constante, que multiplica a la derivada de la función. Ya para este momento usted identifica que la derivada de esta función es 2x. N vale 2, que multiplica a x a la 2 menos 1, o sea, a la 1, 2x. Y una vez ya tiene eso, pues aplica sencillamente lo que está indicado. Esto lo puedo visualizar como si fuera 2x sobre 1, de tal manera que 3 por 2, 6x sobre 5 por 1, 5. Que lo puedo dejar así, pero se ve más elegante si lo dejo como 6/5 de x. ¿Listo? Pues encontrarle
dicen por ahí, la comba al palo. Más de lo mismo. Aquí está la constante, saco la constante, me queda la función. Esa función ya sabemos que para desarrollarla o derivarla con facilidad me conviene expresarla de la forma potencial, o sea, x a la, en este caso, un medio positivo, y listo, su derivada pues va a ser, esta es la función, ¿no? Su derivada va a ser igual a 3, que es esta misma constante, que multiplica en este caso a un medio, que es n, por x a la un medio menos 1, que ya sabemos que da menos un medio. Por tanto, esto termina siendo 3 medios. Vamos a dejarlo acá así. 3 medios por, al convertir este exponente en positivo, 1 sobre x a la 1 media. Y listo. 3 sobre 2 raíz de x. ¿De dónde sale raíz de x? Pues este x a la media. Una función que aparentemente compleja como esta, por lo menos se ve enredadita, de entrada me doy cuenta, aquí está la constante, ¿verdad? Un cuarto. Ya identifiqué la constante, entonces esta función la puedo expresar como un cuarto que multiplica la función. ¿Y cuál es la función? Aquí salta a la vista que es 1 sobre la raíz cúbica de x a la 4. 1 sobre la raíz cúbica de x a la 4. Entonces, sí termina siendo útil esa propiedad de la derivada del múltiplo constante. Ahora ya me ocupo de esto, porque esto para poderla derivar tengo que organizarla. Entonces vamos a seguir organizando. Un cuarto que multiplica 1 sobre, vamos a empezar esto en forma potencial, x a la 4 tercios. 4 tercios. 1, x a la 4 tercios. Pero ahí todavía no me queda fácil de derivar, porque está en el denominador. Entonces vamos a llevarme la x para arriba. Eso hace que este exponente me convierta en negativo. Esto me convierte en este un cuarto, lo sigo dejando ahí quietico, y ahora esto me queda por x a la menos 4 tercios. Y listo, ahora sí, a derivar. Ya tengo la constante, la dejo acá, un cuarto, y ya tengo n. N es menos 4 tercios, acá está n. Menos 4 tercios, aquí quedó ese menos 4 tercios. ¿Y este menos 7 tercios de dónde sale? Pues de tener menos 4 tercios, que es lo que vale n, menos 1. Claro, ese 1 lo puedo visualizar como 3 tercios. Entonces queda menos 4 menos 3 da menos 7. Y el común denominador, 3. De ahí sale ese 7 tercios. Y una vez tengo eso, se darán cuenta ustedes acá que esto no pasa siempre, pero bueno, si pasa espectacular, se dan cuenta ustedes acá que este 4 de la constante, del múltiplo constante, con este 4 de n, de 4 tercios, pues se cancelan y termina dándome un tercio negativo, menos un tercio por x. Ahora, para poner este exponente positivo, pues aplico la propiedad y queda en la parte de abajo y queda listo acá la derivada. Entonces noten que inicialmente se veía bien complejo este ejercicio y solamente le aplicamos las propiedades que ya hemos estado trabajando y terminó siendo un ejercicio relativamente suave. Si uno ha manejado estas propiedades, las ha visto y las ha aplicado de manera, digamos, normalita, un ejercicio sencillito, digamos que con un ejercicio como esto no se atreve a empezar. Entonces, vea que una propiedad muy sencilla, múltiplo constante, otra propiedad muy sencilla,
la de la función potencial, que es esta de acá. Y ya con eso logramos resolver derivadas de funciones un poquito complejas. ¿Hasta acá preguntas? ¿O comentarios? Todo bien, profe. No, señor. Listo. Entonces avancemos. Esta la alcanzamos a ver. Es lo mismo aplicar la fórmula de la función potencial para hallar la derivada de la función x a la n. Pues si tengo la función x a la n, ¿qué puedo expresar yo acá? Pues yéndome a la general. Pues incluso aquí está raíz enésima de x, pero podríamos calcular la raíz enésima de x a la p, por ejemplo, más general todavía. Entonces, todo está en aplicar, en convertir esto en forma potencial, x a la p sobre n, y de ahí en adelante ya sabe que esto es igual a p sobre n, que multiplica a x a la p sobre n menos 1. Hasta ahí ya está todo. Ya lo demás acá es un arreglo algebraico, algo que sea fácil de entender o de interpretar. Por ejemplo, acá este 1, yo lo expresaría como n sobre n. ¿Para qué? Para que me quede acá el común denominador. Así que tener p sobre n menos 1 es lo mismo que tener p sobre n menos n sobre n. ¿Y para qué me sirve eso? Pues porque ahora me quedó una resta de fracciones homogéneas donde el común denominador es n y en el denominador solamente me queda acá p menos n. Si me conviene verlo así, entonces esto lo podría expresar también como p sobre n, bueno, menos 1, no tiene mayor sentido devolverme, pero es posible que me convenga verlo como acá la n adelante, de tal manera que sería n menos p, lo cual implica multiplicar todo por menos 1. Entonces, menos n menos p sobre n, dependiendo de la situación. Entonces, esto y esto es igual. Sencillamente, eso para ilustrar por qué acá me aparece así. ¿Por qué me funciona? ¿Por qué lo expreso acá como n menos p? Porque acá cuando p era 1, pues nos convenía dejar este n menos 1 tal como veníamos trabajando en la función potencial de x a la n, que era igual a x a la n menos 1 por n. Entonces, por eso acá, originalmente esto quedaría como 1 menos n, pero no sería fácil de visualizarlo con esto. Entonces vamos a reemplazar ahora sí la P, que fue la que yo le puse acá, la que me inventé para hacerlo más general, vamos a dejarlo como 1 y vemos que llegamos a la expresión que está ahí. Inicialmente no existe, o sea, es 1, si es 1 no es necesario. Ahora acá, ahí sí hay que ponerlo. Este se convierte en 1. Bueno, voy a ahorrar todas las P's que habían por ahí. Bien, entonces donde estaba la P, pues lo convertimos en 1. Entonces esto es igual a 1 sobre n elevado a la 1 sobre n menos 1, lo cual equivale a tener 1 sobre n menos 1, lo mismo que tener 1 sobre n menos n sobre n, lo cual da 1 menos n. Acá es donde esta jugada conviene, porque si usted lo ve acá, 1 menos n no lo asociamos con nada. En cambio, n menos 1 sí lo asociamos con nuestra derivada. Entonces pero eso para hacer ese cambio implicó hacer acá, multiplicar todo por el signo negativo. Y obviamente eso es lo que hace que acá ese n-1 aparezca en el denominador, porque al volverlo positivo tiene que irse para el denominador. Entonces volvamos acá un poquitico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la derivada de
Con todo eso que hemos dicho ahí, entonces tendríamos que la derivada de f de x igual a la raíz enésima de x es lo mismo que tener la derivada de f de x igual a x a la 1 sobre n, lo cual equivale a tener es f' de x a 1 sobre n, que multiplica a x a la 1 sobre n menos 1. ¿Y eso a qué equivale? A tener 1 sobre n por x a la, esta fue la transformación que hicimos, 1 sobre n menos 1 equivale a menos n menos 1 sobre n, a la menos n menos 1 sobre n. Y de una vez transformamos esta expresión que tiene exponente negativo en exponente positivo. ¿Qué significa? Que eso se convierte en 1 sobre n que multiplica a 1 sobre positivo, ¿no? Sobre x a la n menos 1 sobre n. Ya el exponente se volvió positivo porque me lo traje para abajo. Y esto, volvemos y le aplicamos esta propiedad y entonces termina siendo igual a 1 sobre n que multiplica a 1 sobre la raíz enésima ¿de quién? De x a la n menos 1. Y listo. Eso es lo que tenemos acá. Exactamente eso. 1, acá 1 por 1, arriba 1 por 1, 1 y abajo n por la raíz enésima de x a la n menos 1, pues sencillamente lo expresamos así. X, n, perdón, raíz enésima de x a la n menos 1. La idea es ver lo importante que es recordar o saber aplicar la derivada de la función potencial. Esto lo hallamos gracias a esta fórmula. Esto fue lo que nos permitió calcular esa derivada, esta fórmula, la derivada de la función potencial. Es decir, le hemos estado sacando jugo a una fórmula bastante general y una formulita pequeña que era la función, la derivada de la función del múltiplo constante. ¿Preguntas? Bueno, pasemos acá adelante con esto. Acá hay una aplicación de ese ejercicio. Aquí vemos la misma aplicación. Lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno inmediato, que es aplicando esta fórmula. Lo que pasa es que para aplicar esta fórmula, pues debo tenerla, porque difícilmente uno se la sabe, se la ha grabado. Si la tiene a la mano, y es perfectamente posible que usted lo tenga a la mano, porque una de las técnicas de derivación y de integración es utilizando tablas de derivadas o integrales generales. Lo que pasa es que la tabla no va a venir así tan específica, vendría de una forma como esta, general. Entonces, si es de esa manera, pues identifico automáticamente de acá, aplico, me doy cuenta que n vale 3, entonces esto va a ser 1 sobre 3 raíz cúbica de x a la 3 menos 1 de x al cuadrado, y eso es inmediato. Claro, para eso, además de conocer la fórmula, debo haberla trabajado para poderla saber interpretar y resolverla inmediato. Si no me la sé, pero me sé la de la función potencial, pues me voy por este camino. Entonces expreso que esto es x a la 1/3 y al hallarle su derivada, pues va a ser igual a 1/3 que multiplica a x a la 1/3 menos 1. Ya nos dimos cuenta que x a la 1/3 menos 1 era igual a x a la menos 2/3, o sea que esto es igual
a 1/3 por x a la menos 2/3. Si quiero convertir este exponente en positivo, se convierte entonces en 1/3 por 1 sobre x a la 2/3 positivo abajo. Y acá 1 por 1, 1 sobre 3 que multiplica a x a la 2/3. Pero x a la 2/3 es igual a x al cuadrado, la raíz cúbica de, a la raíz cúbica de x al cuadrado, que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces por acá se ve como un poquitico más largo, pero por acá tiene la ventaja de que es aplicar exactamente lo que vamos a aplicar en por lo menos el 50% de los ejercicios, que es la fórmula de la función potencial. X a la n, x a la n menos 1, derivada de. Entonces, dos caminos. Profe, pues en mi caso, por ejemplo, se me facilita más por el camino de la primera propiedad, porque es que no logro entender bien o sea, la expresión de que 1 sobre n menos 1 es igual a menos n menos 1 sobre n. O sea, no entendí bien esa parte. A ver, No comprendo por qué esa expresión del 1 sobre n menos 1 se extiende tanto. ya, bueno, dedíquele tiempito para que la entienda porque muchas veces, tanto en derivadas como en integrales, muchas veces uno necesita hacer ese tipo de transformaciones. No es tan difícil, a ver, miren acá de nuevo, a ver, estaba escribiendo por acá. 1 sobre n menos 1, ¿sí? ¿Esa era? Sí, acá, 1 sobre n menos 1. ¿Cómo esto terminó convirtiéndose en esto? ¿Sí? Sí, bro. Es- eh, yo sé que la va a coger, no es tan difícil. El truco cuando usted tiene restas de fracciones, restas o sumas de fracciones así de un fraccionario con un natural, o con un entero, mejor dicho, el truco es reexpresar ese entero de tal manera que contenga, reexpresarlo como un racional, como una fracción, que contenga el mismo denominador. Ese truco es para facilidad del cálculo, porque recuerden que cuando usted tiene suma o resta de fracciones homogéneas, deja el mismo denominador y solamente suma o resta los numeradores. Entonces a mí me conviene visualizar este 1, que se puede expresar de 1000 maneras, lo puedo expresar como n sobre n. N sobre n claramente es 1. 5 sobre 5 es 1. 1000 sobre 1000 es 1. Entonces lo expreso de esa manera. ¿Y por qué? Pues porque ahora ya me quedó acá una resta de fraccionarios homogéneos. Miren que acá el denominador es común. ¿Cómo expreso eso? Lo expreso como denominador común, n. Y lo único que hago es arriba sumar o restar según lo indique este signo. En este caso es una resta, 1 menos n. 1 menos n. Hasta ahí no creo que haya mayor complicación. Sin embargo, si usted se da cuenta, no coincide con esto, porque aquí está es menos n menos 1 sobre n. Ahí es donde se aplica digamos que un truco. Esto está correcto, o sea, algebraicamente ahí no hay nada, ningún machetazo. ¿Cuál es el truco? Que usted logre visualizar que en su derivada, en la fórmula general de derivada que estamos trabajando, este término 1 menos x, perdón, 1 menos n, dice algo. Vea, n menos 1 dice algo. En cambio, 1 menos n, como que lo aparta uno de la definición que estamos trabajando con derivadas. Entonces, ¿cómo convertir este 1 menos n que no me dice nada, que no me, digamos, mentalmente no me traslada a nada de lo que hemos venido trabajando en derivadas, cómo trasladarlo a algo que sí? Pues fácil, si en vez de expresarlo 1 menos n, lo expreso como n menos 1. Pero para hacer eso, tendría que factorizar el menos. Es decir, esto mismo, yo factorizo un menos acá, es decir, multiplico por menos 1 arriba, entonces me queda menos
1, y ahora menos por menos, más n, sobre n. ¿Qué hice en este momento? Que ahora me quedó factorizado este menos, y esto ya lo puedo expresar como, noten acá, esta n, esto ya es ley distributiva, aquí no hay nada raro que le haga, esta n sencillamente lo organizo, la n sigue estando positiva, y el 1 ya quedó negativo, n menos 1. Abajo no ha pasado nada, pero para poder hacer eso fue porque multipliqué todo por menos 1. ¿Sí? Multipliqué por menos 1. Entonces todo esto queda negativo. Por eso acá aparece este negativo que casi no se alcanza a ver. Acá aparece este negativo. Una vez usted ya tiene ese n menos 1, que ese sí me dice algo respecto a las derivadas que hemos estado trabajando, ya lo que sigue es sencillamente convertir ese exponente negativo en positivo, lo cual sabemos que implica hacer esta transformación, 1 sobre esa expresión, y ya quedó el exponente ahora sí acá positivo, y ya para pasar de acá a acá, sencillamente apliqué la fórmula de que la x a la n sobre m es igual a la raíz mésima de x a la n. Eso. Digamos que eso es ahí O sea, profe, el truquito. ese menos es como más que todo como para acomodar la ecuación de tal forma de que yo pueda hacer ese reemplazo abajo para ponerla Sí, positivo. Eso es como para que sí, se acomode la derivada, ¿verdad? sí, señor. Y ahí, y Y para poderlo hacer sin afectar, o sea, sin machetear, lo que se hace es factorizar el menos 1, es decir, multiplicar y dividir entre menos 1, básicamente, por menos 1. ok, Entonces, si profe, y usted, otra cosita, yo le decía ahí todo eso de menos n menos 1 sobre n, ya lo entendí, pero yo decía, por ejemplo, es más fácil, como estamos viendo ahorita, de que si yo tengo 1 sobre 2 menos 1, pues si se me dificulta hacerlo en la mente, pues lo hago en una calculadora, en un papel, y ya me da un número como tal entero, ¿no? sí, sí, sí. Es decir, obviamente aquí hay un ramillete de opciones y ustedes en la medida que van haciendo ejercicios se van volviendo hábiles por un camino, van creando su propio camino y obviamente la idea es que por el que mejor funcione, ¿no? Lo que pasa es que a veces es necesario, listo, yo me voy por este camino, yo particularmente, a pesar de que este camino se ve largo, este, yo prefiero este, porque es que este consume menos memoria mía. Es mientras acá tendría que o acordarme esta fórmula o tenerla a la mano. Mientras que por acá no, por acá lo que aplica es una sola fórmula y habilidades algebraicas. Habilidad para convertir esto en esto y luego poder expresarlo, lograr concluir o asimilarlo a esta fórmula, a esta propiedad. Entonces yo preferiría eso. Pero el tema es que uno va creando, digamos, su camino ideal, pero no me puede apartar de todas maneras de las demás opciones porque yo debo ser capaz de interpretar lo que otros hacen, incluso cuando usted está trabajando en equipo. Entonces, el otro compañero fue por este camino, trabajas esto, y usted cuando está trabajando tiene que poder tener la capacidad de entenderle o interpretarle. Eso pensando en la vida real y pensándolo, por ejemplo, en un parcial. Recuerden que en mis parciales, por ejemplo, le aparece es parte del proceso para desarrollar tal cosa es. Y si en esa parte del proceso yo elijo este camino y no este, y entonces lo paro, por ejemplo, acá, llego hasta acá, porque es solamente parte del proceso y usted se va solamente por acá, de pronto no, digamos que queda ahí loco, no encuentra sería esos casos en los que me escriben, profe, no, la opción de respuesta, la respuesta no está entre las opciones que usted me dio. Eso pensando en la evaluación. Entonces, obviamente uno crea su camino más fácil, pero no se puede apartar de todas maneras de interpretar los otros caminos. ¿Listos? Bueno, vamos a avanzar un poquitico. Estas sí ya son, digamos, fórmulas ahí sagradas, saberlas aplicar. Está de forma general y, y luego la idea es tener la habilidad para convertirlas a saberlas aplicar en cada caso particular. Acá me dice que si la función es logaritmo en base a de x,
pues su derivada es 1 sobre x. Esto ya es, por ahora, entenderlo como si fuera un ritual. 1 sobre x por el logaritmo en base a de e. Ojo, este logaritmo en base a de e es un número, una constante. O sea, en realidad esto lo podría expresar como 1 sobre x por k, que al acomodarlo termina siendo k sobre x. Entonces, la derivada de la función logarítmica siempre tiene la forma 1 sobre x por una constante. Lo que cambia es la constante. Suena como raro, lo que cambia es la constante, pero siempre maneja esa forma. 1 sobre x por la constante. La constante es, siempre usa acá e. O sea, siempre vamos a trabajar ahí el número Euler. Siempre va a ser el logaritmo de esa base Euler. Esto no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que si era logaritmo en base 2, pues acá saca logaritmo en base 2 de e, y ni siquiera tiene que aplicarlo en la calculadora, o sea, basta con que usted lo exprese así y ya está. Entonces miremos acá unos cuantos ejemplitos y, y listo. Entonces mire acá, logaritmo en base 2 de x. Automáticamente va a ser igual a 1 sobre x, que multiplica a una constante. ¿Cuál va a ser la constante? La constante va a ser el logaritmo en base 2 de e. Logaritmo en base 2 de e. Y listo, ya quedó. Esa es la derivada de esta función. Logaritmo en base 1 sobre x que multiplica el logaritmo en base 2 de e. Pues ahí. Profe, ¿cómo así? O sea, todo queda con Euler. O sea, Euler es Sí, como una constante en el caso de las logarítmicas. No entiendo bien. sí, en el caso de las funciones logarítmicas, incluso de las funciones exponenciales, pero más de las logarítmicas, nosotros acá en el mundo de la ingeniería prácticamente nos olvidamos de las demás logaritmos. Cada logaritmo en base de lo que usted quiera, termina usted siempre transformándolo al logaritmo en base de. Aquí para llegar a esta propiedad, digamos, se la estoy presentando ya en versión final, pero para llegar a esta lo que se hizo fue primero expresar este logaritmo en forma, haciéndole la transformación a este logaritmo, mejor dicho, a ver, el logaritmo en base 2, logaritmo en base 2 de x en realidad es igual al logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de 2. Previamente lo que hacemos es esto. Ahora, esto se convierte, si se dan cuenta acá, esto es una función, esto es una constante. El logaritmo natural de 2 acá va a ser una constante, entonces lo puedo expresar como 1 sobre el logaritmo natural de 2 que multiplica al logaritmo natural de x. Y resulta que la derivada del logaritmo natural de x, seguramente aparecerá acá, no me acuerdo en qué orden lo tengo. La derivada del logaritmo natural de x es x, por definición es x. Perdón, es 1 sobre x. Así que esto termina siendo igual a 1, esto es una constante, 1 sobre el logaritmo natural de 2, pues es una constante que multiplica a 1 sobre x. Resulta que el logaritmo en base 2 de es exactamente esto. Son dos formas diferentes de expresar lo mismo. ¿De dónde sale que el logaritmo en base 2 de equivale a 1 sobre el logaritmo natural de 2? Sale de esto, que si usted quiere expresar el logaritmo en base 2 de, miren, vamos a hacerlo acá como un recuadrito. Cambiemos por acá el color. Voy a expresar el logaritmo en base 2 de, como ya sabemos que no nos gusta los logaritmos en bases diferentes a la base e, entonces vamos a cambiarlo. ¿Cómo hago para cambiarlo? Aplicando esta fórmula que apliqué acá. Esto equivale a tener el logaritmo natural
a tener el logaritmo natural ¿de quién? De esta expresión, en este caso, de lo que está acá. En este caso era de x, pero en este caso lo que está acá es e. Entonces, el logaritmo natural de e sobre el logaritmo natural de la base original. ¿Y cuál es la base original? 2. Pero por definición, el logaritmo de la misma base es 1. Así que el logaritmo natural de e es 1, que termina convirtiéndose esto en 1 sobre el logaritmo natural de 2. Así que 1 sobre el logaritmo natural de 2 es equivalente a tener logaritmo en base 2 de e. De hecho, en algunos textos ustedes van a encontrar eso como una forma alternativa. Ustedes podrían tener esto de forma equivalente, a 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de 2. En ambos casos, o acá, una vez, de forma general, 1 sobre x, 1 sobre el logaritmo natural de a. Esta es otra forma alternativa y en las tablas de derivadas usted lo puede encontrar como de esta forma o de esta forma. Es lo mismo. Tanto esta como esta son constantes. Esto es una constante. Esto es una constante. Esto es una constante que es exactamente igual a esta constante. Entonces aquí la clave es 1 sobre x por una constante. ¿De dónde sale la constante? 1 sobre el logaritmo natural de la base, si lo quiero, pero noten que ahí queda en el denominador logaritmo natural de la base, o si lo quiero dejar como numerador directo, pues logaritmo de la base original del loop de e en la base original. Entonces son dos alternativas. Hasta el momento sé que por ahí se van enredando. ¿Qué debe ir usted copiando por acá en la orillita de su cuaderno? Repasar propiedades de los logaritmos. ¿Listo? Eso es algo, porque pues en este momento es bastante normal que algunos no la tengan clara, no la vayan cogiendo clarita, pero pues cuando usted estudie esto, que de hecho ya lo había estudiado porque en límites vimos funciones logarítmicas y exponenciales, pero bueno, si no, no hay problema, estamos todavía como a 3 semanas del parcial, entonces ya saben que deben volver a repasar propiedades de los logaritmos, sobre todo esta que estamos aplicando acá, y porque sobre todo lo que ustedes estén estudiando en derivadas, lo están estudiando automáticamente en integrales. O sea, sepan que ustedes están estudiando ahorita acá. Están aprendiendo para la vida, pero si lo vamos a ver en términos de materias, de asignaturas, es todo lo que estén aprendiendo en el tercer corte, automáticamente lo están aprendiendo para el primer corte de cálculo integral. Entonces vale la pena todo ese tema, todas esas cositas que vean que tienen por ahí deficiencias, que las vayan saliendo de esas deficiencias, vayan ganando terreno. ¿Preguntas? No, señor. Bueno. Esta gráfica, pues, es una gráfica que ustedes ya conocían de cuando trabajaban, del corte anterior. Acá lo que me está mostrando es, pues, que son funciones, en este caso, inversas. La función, perdón, inversas no. Esta es la gráfica de la función logaritmo natural y esta es la gráfica de la función 1 sobre x que equivale a la derivada de f de x. Tenemos por acá un casito, miren, entonces acá ya empezamos a acoplar propiedades. Este 3, no vamos a permitir que este 3 nos complique la vida, así que lo sacamos, lo dejamos aparte y nos dedicamos a derivar el logaritmo en base 2 de x, que como ya lo vimos, el logaritmo en base 2 de x, la derivada es igual a 1 sobre x por el logaritmo en base 2 de e, o alternativamente dejémoslo como en la otra forma, como 1 sobre el logaritmo natural de 2, que es
la alternativa a lo que vimos, a como lo estamos trabajando acá, que sería, bueno, entonces ahora 1 por x, 3, perdón, 3 por 1, 3, de nuevo por 1, sigue siendo 3, sobre x, que multiplica al logaritmo natural de 2. Así lo puedo dejar, pero si lo quiero ver todavía como más chévere, pues esto es una constante, 3 sobre el logaritmo natural de 2, esto es una constante que multiplica a 1 sobre x. Esto es bueno porque es que eso me permite relacionar a mí, al 1 sobre x, relacionarlo inmediatamente con el logaritmo natural, con el logaritmo, finalmente, con logaritmo, con función logarítmica. 1 sobre x, donde usted lo vea, siempre lo va a relacionar con la función, con derivada de una función logarítmica, no necesariamente del logaritmo natural, de la función logarítmica como tal. Entonces, por eso conviene expresarlo de esta manera. Aquí está en la forma alternativa, acá está en la forma que veníamos trabajando, es el 3, se multiplica a 1 sobre x por la constante. Recuerden que esto es lo mismo que tener 1 sobre el logaritmo natural de 2. Es lo mismo. Pero, profe, podemos expresárselo así con logaritmo de Euler y ya, y ahí Sí, podría señor. finalizar. O sea, para usted eso es suficiente. Sí, sí, o sea, es que es lo mismo, es que realmente es lo mismo. Esta o esta es lo mismo, es la misma. La que es más se le facilite. Ahora, lo que sí quiero es que ustedes logren entender justo eso, que es lo mismo, que si les aparece esto, no, ustedes no queden locos mirando, uy, pero ¿dónde? Yo eso jamás lo vi, ¿de dónde saldrá eso? ¿No? Que sean capaces de pasar perfectamente de acá para acá, de acá para acá. A la hora de usted expresarlo, de cualquier forma es correcta, pero cuando usted es quien está haciendo las veces de lector, pues tiene que saber leer, que en este caso, precisamente, 3 sobre el logaritmo natural de 2 por 1 sobre x es exactamente el mismo que 3 sobre x logaritmo en base 2 de e. Y es que note que esto no lo sabe, digamos, un lector desprevenido no se da cuenta que esto es igual. Que no tiene términos comunes. El término común es tal vez el 3 y la x, pero no se parece para nada. Entonces, adquirir usted esa habilidad de poder interpretar esto. Pero no es tan difícil, es sencillamente manejar propiedades de los logaritmos. ¿Listos? Listo, profe, señor. Bien, entonces, uno que todo mundo se sabe, como saber que la derivada de x es 1, entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿De dónde sale? Pues al aplicar esta misma fórmula, esta fórmula general, a el logaritmo natural de x, pues da automáticamente 1 sobre x. ¿Por qué? Porque usted dice, a ver, 1, perdón, acá, usted dice f de x igual al logaritmo natural de x. ¿Quién es el logaritmo natural de x? Pues es igual al logaritmo en base e, eso es logaritmo natural de x. Si usted aplica esta fórmula, pues automáticamente le va a dar igual a ¿qué? A 1 sobre x por el logaritmo en base, ¿cuál es la base que estamos trabajando? E. ¿De quién? Siempre acá es de E. Por definición, el logaritmo de su misma base siempre es 1. Así que esto es 1 sobre x por 1. O sea, 1 sobre x. Listo, me fui por este camino. Y si me voy por el otro camino, entonces cambiemos acá. Y entonces me voy a ir ahora por este camino. Voy a decir que esto es igual a 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de la base que estoy trabajando. Pero en este caso, ¿qué base estoy trabajando? E.
De nuevo, logaritmo natural de e es 1. O sea que esto es igual a 1 sobre x por 1 sobre 1, perdón. O sea, 1 sobre x por 1 queda 1 sobre x. Entonces, por cualquiera de los dos caminos, pues llegamos exactamente a lo mismo. Porque, y tiene todo el sentido que sea así, porque es que esto y esto de acá es equivalente. Entonces, se graba 1, ya es, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, solito. Las demás logaritmos es igual a 1 sobre x por una constante. ¿Sí? ¿Cuál es la constante? La constante lleva inmerso un logaritmo. Puede ser 1 sobre el logaritmo natural de la base que esté trabajando ese logaritmo, o puede ser igual al logaritmo en esa base de Euler. Cualquiera de las dos opciones. Si tengo 3 por el logaritmo natural de x, pues aplicando la propiedad del múltiplo constante, pues esto es igual a 3 por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, y ya. 3 por 1, 3 sobre x. Si lo quiero expresar en términos, este x arriba, pues me quedará 3x a la menos 1. Eso como para visualizarlo, digamos, llevarlo a aplicar todo lo que hemos estado trabajando durante la noche. Ahora, y miren este caso, ahora es logaritmo natural ya no de x, sino de 1 sobre x. Con lo que hemos visto hasta el momento, esto sí que se vuelve rarísimo. O sea, no podríamos resolverlo a menos que, de nuevo, propiedades de los logaritmos. Y hay una propiedad sencillita que me dice que el logaritmo, voy a poner de cualquier base, esto no solamente aplica para el logaritmo natural, el logaritmo en base a de, voy a poner acá, p sobre q, pues eso es igual a tener el logaritmo en esa base a de p menos el logaritmo en esa base a de q. Haciendo orejita no Es, sirve, profe. así que, no lo entendí. Haciendo oreja. Haciendo, no, acá en esto no, ley de la oreja. Sí, señor. No, señor, porque es que acá usted lo que tiene que aplicar es propiedad del logaritmo, no del cociente como tal, sino lo que me permite llegar a esta expresión es el mismo logaritmo, no la expresión acá interna. Por eso, o sea, si dice que el logaritmo natural de x, el logaritmo de x es 1 sobre x, entonces nos quedaría 1 sobre 1 sobre 1 sobre x y aplicamos la orejita. No, pero esa forma de pensar está muy buena para una propiedad que está un poquitico más adelante, que es la regla de la cadena. Pero no, por ahora no. Sencillamente lo que tenemos que hacer es reexpresar esta función, aplicando esta propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le aplico esta propiedad, que es el logaritmo de un cociente, pues entonces esto se va a convertir, todavía no voy a derivar, solamente voy a reescribir esta función, pues se me convierte en el logaritmo natural, el logaritmo, la misma base que estoy trabajando, de p. ¿Quién es p en este caso? 1. Logaritmo natural de 1 menos, de nuevo, logaritmo natural de x. Resulta que el logaritmo natural, el logaritmo de 1 en cualquier base, eso es 0. Esto es 0. Entonces eso me da 0 menos logaritmo natural de x. Entiéndase, menos logaritmo natural de x. Y ahora con lo que ya hemos visto, pues este menos se puede interpretar como una constante, como menos 1. Menos 1 por el logaritmo natural de x. Si le aplico la derivada, si deriva ahora, pues
propiedad del múltiplo constante. ¿Cuál es el múltiplo constante? El menos 1, ¿cierto? Menos 1 es el múltiplo constante por la derivada del logaritmo natural de x, que ya sabemos que es 1 sobre x. Así que finalmente me da que la derivada de el logaritmo natural de 1 sobre x es igual a menos 1 por 1 da menos 1 a menos 1 sobre x. Entonces sí nota que no tenía ahí nada que ver con la regla de la oreja. Es Sí, porque esta igualmente la oreja propiedad. me da X. Ajá. No, y es que Sí. ahí no aplica. Si usted puede hacer cualquier transformación acá antes de sacar el logaritmo, perfecto. Digamos, se me ocurre que, por ejemplo, fuera el logaritmo natural de 2 sobre 1 sobre x. Entonces usted acá sí puede, todo lo que pueda transformar acá antes de aplicar propiedades de los logaritmos, bienvenido sea. Por ejemplo, usted acá podría decir esto, acá sí podría decir 2 sobre 1 cuadrando este 2 sobre 1 sigue siendo 2 sobre 1 sobre x, y ahora se aplica acá regla de la oreja y termina dándole 2x sobre 1 o 2x. O sea, es que lo que me Entonces, impide hacer lo que yo iba a hacer con la orejita es que logaritmo natural tiene esa ley. Es lo único. mm, me repite, es que no le. O sea, que lo único que no me permite hacer esa ley de la oreja es la propiedad del logaritmo, que el logaritmo de 1 sobre x es logaritmo de 1 menos el logaritmo de x. Sí, sí, puede interpretarse así. Más que uno, esto, véalo acá con esta generalidad. El logaritmo de un cociente es igual a la resta de sus logaritmos, a la resta del, ¿qué? Del numerador menos el logaritmo del denominador, básicamente. Y tienen que acordarse de esas propiedades, ¿no? Esto es un cociente. Recuerde que si fuera un producto, pues también hay una propiedad por ahí que le dicen que, por acá, a ver, que el logaritmo en cualquier base, llamémoslo en base a, de ahora P no sobre Q, sino P por Q, es igual a la suma de sus logaritmos, es decir, al logaritmo en base a de P más el logaritmo en base a de Q. Entonces acá está con la resta, para un cociente se hace la resta, para un producto se hace la suma, y por último, recuerden también una que es bastante común, que si usted tiene el logaritmo en cualquier base de, digamos, P elevado a la Q, esto es igual. El Q que está acá como exponente queda acá como un múltiplo del logaritmo en base a de P. Base a de P. Entonces son propiedades de los logaritmos que hay que tener en cuenta. Con estas se defienden, con el logaritmo de una potencia, el logaritmo de un producto, el logaritmo de un cociente y el cambio de base del logaritmo, que es lo que hicimos acá para poder ver que esto era equivalente a 1 sobre el logaritmo natural de 2 de A. Con esas 4 propiedades se defienden en los logaritmos. Obviamente los invito a que se echen la repasadita en las propiedades de los logaritmos. De hecho, en las diapositivas de límites de funciones trascendentes hay una que tiene resumiditas las propiedades, pero es bueno que se echen la revisión de esas propiedades en general. Bueno, vamos a ver cómo nos va por acá, que viene. Función exponencial es muy parecida a la función logarítmica. De hecho, recuerden que son funciones inversas, la exponencial y la logarítmica. Entonces, acá está la exponencial general. Recuerden que desde límites veníamos diferenciando función exponencial de función potencial. La función potencial ya la vimos, que sería en este caso x a la n. Y ya vimos que la derivada pues es nx a la n menos 1. No tiene ningún problema. Pero ahora estamos con la función exponencial. Pues noten que es muy fácil, porque miren, la derivada es de nuevo la misma expresión exponencial. A a la x vuelve a repetirse. Derivada de a a la x es a a la x. Eso es función que multiplica una constante. Esto es una constante. ¿Sí? Es la misma función multiplicada por una constante. Miren que, analogías acá. Logaritmo
en base a de x, su derivada entonces es igual a 1 sobre x por una constante que era, voy a expresarlo de la forma más, digamos, como más útil en el cálculo, que es con logaritmo natural de a. Pero esto es una constante, o sea que esto es 1 sobre x por k, sabiendo que esto es k. Ahora si lo vemos acá con la función exponencial, a la x, su derivada va a ser igual a la x por el logaritmo natural de a. Pero es que resulta que a la x, ese logaritmo natural de a lo puedo interpretar como una constante. Entonces miren que hay cierto parecido, y tiene sentido que lo haya, entre la función, entre la derivada de la función logarítmica y la derivada de la función exponencial. ¿Qué tiene de parecido? Es que siempre es lo mismo, vean. Es una función por k. Y lo que cambia acá es k. ¿Y de qué depende k? De la base, en este caso, si es de la función exponencial, de la base de esa función exponencial, o si estamos en la función logarítmica, de la base de ese logaritmo. Entonces, noten esa similitud que hay entre esos dos tipos de funciones. Pues acá está. Ahí está la similitud. Mis tareas. Ay, bueno. Bueno, ¿cómo vamos? De hecho, yo no he mirado el tiempo. Son las 9:40. 40, bueno, vamos como bien de tiempito. ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, vamos a ver qué ejercicio por acá. Pues, bueno, la gráfica, esta es una función exponencial, en este caso la función f de x igual a 2x, y esta es su derivada que es, de nuevo, 2x por una constante. ¿Cuál es la constante? Logaritmo natural de 2. Se vuelve algo sencillo. Y aquí aparecen algunos ejemplitos. Vean este, 3 a la x. Su derivada, otra vez, 3 a la x por la constante. ¿Cuál es la constante? Logaritmo natural de 3. 3 a la x por el logaritmo natural de 3. E a la x, esta es una función, esto es lo más mágico, lo más extraño, mejor dicho, que pueden encontrar ustedes en el cálculo. Esta es una función. Esto lo entiende usted cuando ya pasó por la definición formal de derivada, cuando se acuerda de la gráfica que vimos allá, de f de x más delta x, por acá que veíamos a, y que por acá decíamos que esto era A más h, por tanto esto era h, y esto era a. Y bueno, cuando vimos toda esa definición, la primera clase que la mayoría quedó confundido, que espero que ya a esta altura no estén confundidos, esa definición formal de derivada, con todo y lo que implica el problema de la recta tangente, y después de eso usted encontrarse con una función como esta, cuya derivada es exactamente la misma función, pues es algo mágico. La derivada de e a la x es la misma e a la x. ¿Y de dónde? Si usted aplica acá esta propiedad, pues termina dándole igual a e a la x, que es la misma función, por el logaritmo natural de la base. ¿Pero cuál es la base? E. Y el logaritmo natural de e es 1. Por tanto, e a la x por 1. O sea, e a la x. Pues visto desde este lado, de aplicaciones de estas propiedades de forma mecánica, pues no tiene mayor cosa. Sencillamente usted lo graba de esa forma tan sencilla. La derivada de e a la x, la derivada de e a la x es también e a la x. Punto. Pero cuando usted ya sabe lo que significa
la derivada de una función, pues encontrarse una función cuya derivada es la misma función, pues es algo casi que mágico, algo realmente muy importante y muy trascendente en el cálculo. Y ahora, esto sea la de x, pero es que acá, si en vez de x estuviera otra función, pues también tiene unas serias implicaciones, aun cuando varía un poquitico, pero eso lo vamos a entender, esa ligera variación, ya no de hoy, sino en la siguiente clase que trabajemos la ley de la regla de la cadena, pero de todas maneras, esta partecita por ahora queda como para que lo reflexionen en el fin de semana. Es una función cuya derivada es exactamente la misma función. Cosa rarísima en el cálculo. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Bueno, veamos los ejemplitos que están acá. Entonces, si tengo e a la 3x, perdón, 3 por e a la x, pues por la propiedad del múltiplo constante, pues este 3 sigue manteniéndose y la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. O sea, encontramos otra función cuya derivada es exactamente la misma función. Podríamos concluir que si tengo f de x igual a k, que multiplica a e a la x, pues su derivada va a ser de nuevo k, no lo expresé acá, su derivada será también k e a la x. Esta acá, pues que es el múltiplo constante, y esta e a la x, porque la derivada de e a la x es e a la x. Entonces ya que hay algo como para que lo reflexionen. Por esta misma razón, pues la derivada de menos e a la x, al aplicar esta, pues termina dando también menos e a la x, porque este menos es como si fuera menos 1, y menos 1 es una constante. Listo, compañeros, compañeros. Hasta ahí la clase. Les voy a hacer solamente así el pasonazo de las diapositivas que quedan para que se den cuenta de lo que vamos a trabajar. Próxima clase vamos a arrancar trabajando estas derivadas de funciones trigonométricas de una manera muy sencilla. Es decir, nosotros vamos a volver a esto después con explicación desde el punto de vista de lo que es las funciones trascendentes. Por ahora se las mostraré y les mostraré algunos ejemplos de su aplicación. Derivadas de funciones trigonométricas, para luego volver a lo que son las derivadas, estas son funciones trigonométricas inversas, para luego, saliendo de esto, empezar a ver operaciones con derivadas o derivadas o provenientes del álgebra de funciones. Y como en el álgebra de funciones trabajamos suma y resta de funciones, pues hablamos de lo que es la derivada de una suma, la derivada de una resta, y luego la derivada de un producto, luego la derivada de un cociente y por último la derivada de la composición de funciones, o dicho en términos más cristianos, la regla de la cadena. Y cuando usted ya domine esto, ya prácticamente del tema de derivadas puede por sí solo entender cualquier ejercicio que le presente. Ya después de esto lo que queda es, con regla de la cadena, es sencillamente aplicación de lo visto. Entonces recuérdenme por favor que quedamos para ver las derivadas de las funciones trigonométricas, que no son las mismas, que luego lo vemos con un nivel de profundidad un poquitico mayor, pero acá solamente es el enunciado. Con que la próxima clase terminemos estas diapositivas, si usted quede el lunes manejando lo que es la regla de la cadena, nos podríamos estar dando por bien servidos. Bueno, compañeros, no sé si haya preguntas. No, listo, profe. De mi parte, todo bien. Muchas gracias. ¿Listos? Entonces, por favor, a estudiar, no se dejen coger la noche con esto. Este tema no es difícil, pero es largo y si lo dejan acumular, pues luego se les va a hacer inmanejable. Nos veremos de hoy en 8 no, el lunes. Estoy perdido con las fechas.
Listo, profe, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, que descansen.